Pues os voy a contar un poco sobre la alimentación de las ardillas. Existen multitud de ardillas diferentes que vosotros tenéis como mascota. Una de las más comunes es la ardilla coreana, que es la que me viene acompañando en este vídeo hoy. Bien, las ardillas son animales con cierta capacidad de hibernación. Esto significa que su alimentación durante la primavera es bastante diferente a su alimentación durante el otoño. Veréis, durante la primavera la ardilla consume alimentos que son poco grasos. Se alimenta más bien de frutas, se alimenta de verduras, frutos del bosque y alimentos muy jugosos y muy vitaminados, por así decirlo, con baja composición en grasa. Pero conforme pasa el verano y se acerca el otoño y el invierno, las épocas de frío, las ardillas ingieren bastante más materiales y bastante más comida grasa, porque van a acumular reservas de cara a pasar al invierno. Aunque bien es cierto que en el invierno nosotros las tenemos dentro de casa, y dentro de casa las condiciones medioambientales no son malas, ellas genéticamente van a tender a coger y a comer bastante más grasa para engordarse y pasar esa temporada mala, entre comillas, que tendrían en la naturaleza. Pues bien, el alimento de ardillas, aquí tenéis un ejemplo más o menos, donde veis que se compone pues básicamente de maíz, pues tenemos nueces, tenemos frutas del bosque, tenemos pienso extrusionado, guisantes, algarroba, tenemos pues almendra, hay distintos cereales y el maíz también en forma de copos. Como siempre os digo, debéis suplementar el pienso con el heno. El heno en ardillas cumple dos funciones como en la mayoría de los roedores. Por un lado van a utilizarlo como material de su nido. Las ardillas sabéis que en la naturaleza construyen su nido en lo alto de los árboles, a veces incluso le roban el nido a otras aves y van a coger distintos materiales, entre ellos heno, para construirse pues una especie de camita de abrigo donde refugiarse y donde criar. Aquí tenéis que el heno lo podemos presentar en forma de una pelota dentro de unas maderas donde ellas puedan roer y extraerlo, o bien también en forma de galerías, que les encanta porque juegan y se esconden en él. Como premios debéis utilizar fruta y verdura casera variada. Los frutos del bosque les encantan, por ejemplo las moras es una de las frutas preferidas para las ardillas, y si queréis probar también en snacks, los snacks deshidratados podéis utilizar o bien los de hámster o bien los de chinchilla, que están compuestos, como bien os he dicho antes, pues de frutas y verduras deshidratadas que, bueno, a ellas les gustan bastante. Y quizás sí que, para terminar, un consejito en casa, aunque son animales con cierta capacidad para hibernar, sería mejor que dentro de casa, en las condiciones que las tenemos en casa, no permitirles esa hibernación, porque si no, no lo vamos a hacer bien, porque para hibernar son animales que necesitan también frío. Entonces, no es necesario que ellas hibernen, y quizá lo que tendríamos que hacer es reducir un poco la cantidad de grasa, la cantidad de semilla, para que no se nos engorden tanto en invierno, pero siempre ponernos la calefacción y permitir que sigan haciendo vida y disfrutar de ellas como mascotas también en el invierno.